Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Buenos días, queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a estos devocionales de la serie Bendecidos en Cristo. Hoy día vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 9 de Romanos. Hoy día reflexionaremos en los versículos 27 al 33 de Romanos. La reflexión de hoy la he titulado La misericordia de Dios para los gentiles. Así como en el devocional del día de ayer jueves habíamos visto que no debemos cuestionar a Dios por lo que Él le place hacer, de tener misericordia con el que quiere tener misericordia. Dios ha decidido mostrar su misericordia solo a una parte de Israel y a la gran mayoría de israelitas endurecerlos para que no se salven y en lugar de ellos salvar a los gentiles. Los gentiles que no eran pueblo de Dios, ahora Dios les llama su pueblo. Que los gentiles que Dios no les llamaba mi amada, ahora les llama amada. Gracias a que Dios ha querido tener misericordia con los gentiles. Vamos a leer entonces el versículo 27. Dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. De los israelitas, dijo el profeta, pueden ser muchos los israelitas, pero solo un poquito de ellos se va a salvar. Es decir, solo un remanente. Dios solo mostrará su misericordia a solo una parte de Israel. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Porque el Señor es acá, que es soberano de toda la tierra y gran juez de toda la tierra, manifestará su soberanía, es decir, lo que Él ha determinado hacer de antemano, según sus planes eternos. Todo lo que vemos hoy a los gentiles dentro del plan de salvación de Dios es lo que Dios ya había ejecutado. Es lo que Dios está ejecutando porque así ya lo había determinado. Tú y yo, queridos hermanos, que somos gentiles, hemos sido escogidos y puestos dentro del plan de Dios. Versículo 29. Y como antes dijo Isaías el profeta, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejante. Si alguien pregunta, ¿a dónde están esas dos grandes naciones que existieron en la antigüedad, Sodoma y Gomorra? Ya no existe porque Dios las destruyó. A nadie dejó vivo de estas dos grandes ciudades por sus rebeldías, pues fueron los vasos de ira preparados para que Dios muestre su gloria y su poder como lo hizo con el faraón. Y el profeta Isaías dice que si Dios no hubiese salvado a un poquito de Israel, Israel sería destruido como Sodoma y Gomorra. Aquí no se trata de que si eres israelita o no, si eres judío o no. Se trata nuevamente porque a quien Dios quiere mostrarle su misericordia y Él le mostró con unos pocos de Israel para dejar una descendencia. Por eso el profeta es como que está agradeciendo. Si Dios no hubiese dejado una descendencia, como Sodoma y Gomorra seríamos destruidos todos los israelitas. Pero la misericordia de Dios es dejar una descendencia, un remanente, para hacer sus planes de salvación con este remanente de Israel. Ahora vamos a leer versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. En este versículo Pablo plantea una pregunta: ¿qué concluiremos? Está invitando a sacar las conclusiones de lo que hemos estudiado a lo largo de este capítulo 9. Pablo va a concluir que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles son todos aquellos que no son de la nación de Israel. Los gentiles que no adoraban a Dios, sino que adoraban a todas las criaturas y no a Dios, que eran idólatras, tenían muchos dioses, que les provocó a tener una vida de degradación moral. Y Pablo lo menciona en Romanos 1, 21 al 23 sobre los gentiles. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Y las escrituras dicen que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que Pablo dice de los gentiles que ellos no andaban buscando la justicia, al contrario, tenían vida inmoral, idólatras. Pero estos gentiles que no andaban buscando la justicia, la alcanzaron. Porque también Pablo ya había dicho, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Y eso es lo que exactamente sucedió con los gentiles. Los gentiles ni queríamos ni corríamos, pero Dios quiso tener misericordia en nosotros y se reveló a sí mismo a nosotros, los gentiles, por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De tal manera que ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Nosotros no teníamos en nuestras agendas, en nuestros planes, que le íbamos a servir a Dios. Pues por la elección de Dios, Dios también nos escogió a nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles hemos alcanzado la justicia de Dios. Es decir, hemos alcanzado la salvación. Hemos entrado al plan de salvación de Dios. La justicia que es por la fe, además Dios nos otorgó a nosotros los gentiles. Esa fe por la cual se recibe la justicia. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso tener misericordia de nosotros los gentiles y la tuvo y nos dio esa fe para poder alcanzar la justicia de Dios, es decir, la salvación que es por medio de Cristo. Vamos a leer el versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Está afirmando acá Pablo que Israel no alcanzó esta justicia, no alcanzó la salvación. Jesús vino por un pueblo, por su pueblo Israel, a salvarlo. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Israel era suyo, era el pueblo de Dios. Como Israel no quiso recibirlo, Dios se volvió hacia nosotros, los gentiles, y nos quiso dar su misericordia a nosotros y el pueblo de Israel, que tuvo múltiples privilegios, como haber tenido la gloria de Dios, los pactos, las promesas, la palabra, la ley, los cultos, y como si fuera poco, según la carne, Cristo vino de Israel. Pero Israel no alcanzó la justicia de Dios. ¿Por qué no la alcanzó? Ahora Pablo lo va a explicar por qué. En versículo 32, porque Israel iba tras la justicia no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. El gran error de Israel fue buscar la justicia por medio de las obras de la ley y no mediante la fe, como si pudieran cumplir la ley, ya que nadie la pudo cumplir excepto Cristo. Es por eso que la ley no puede salvar ni justificar a nadie. No se puede alcanzar la salvación, queridos hermanos, por medio de las obras. Efesios 2:8-9. Por eso aquí podemos afirmar que la salvación no se pierde porque no depende de nuestras obras, sino de la fe en Cristo, que nos salvó para siempre. También podemos afirmar que la salvación no es algo que podemos ganar los gentiles, no es algo que podemos trabajar para conseguirla. No podemos pensar que la salvación es algo que podemos tener si pagamos el precio. Cristo fue el que pagó el precio. En el versículo 33 dice, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando Pablo menciona que Jesús es piedra de tropiezo y roca de caída que Dios ha puesto en Sión, se refiere a que Dios envió a Jesús para revelar el corazón de Israel. Y salió orgullo en su corazón, porque rechazaron a quien les podía salvar. Y cayeron en su conocimiento y religiosidad. Cayó toda su religiosidad, en que pusieron su confianza y fueron dejados de lado por el mismo Dios. Pero a nosotros los gentiles, gracias a Dios que hemos puesto nuestra fe en Cristo, no
no hemos sido avergonzados, sino que hemos sido aceptados para venir a ser el pueblo de Dios, hijo del Dios viviente. Ya estamos disfrutando de los grandes privilegios que no teníamos. Dios ha decidido tener misericordia en nosotros los gentiles para que llevemos el evangelio a las naciones. Nosotros los gentiles que no buscábamos la justicia de Dios, lo hemos alcanzado al escuchar el evangelio, a poner nuestra fe en Cristo. Hemos alcanzado la justicia, hemos alcanzado la salvación. Ahora somos declarados hijos de Dios. Y tú, querido amigo, hermano, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, lo puedes hacer hoy, para que también tú puedas alcanzar esa misericordia de Dios y puedas entrar a ser parte del pueblo de Dios. Entrégale tu corazón hoy día a Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí hemos concluido con el devocionales del capítulo 9 de Romanos. Vamos a orar para agradecer a Dios. Padre, gracias por este hermoso tiempo, gracias por esta hermosa mañana. Que tu palabra ha sido muy edificante. Este capítulo 9 de Romanos nos ha bendecido, nos ha hecho ver, Señor, que la conclusión es que la salvación es por fe en Cristo, no es por obras, y que, Señor, tú nos concedes esa salvación, nos das tu misericordia para poder creer y poder alcanzar la salvación. Gracias, Padre eterno, a ti sea la gloria. Señor, y te pido por aquellas personas que todavía no se han entregado a ti, que tú puedas darle, Señor, esa fe, que puedas darle ese arrepentimiento para que ellos puedan alcanzar también la salvación y tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, queridos hermanos y amigos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga.